Damos la bienvenida a Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalidad Democrática. Pablo, buenos días y bienvenido. Janet, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Había mucha expectativa porque el día de ayer, teóricamente, en la Asamblea Nacional iba a arrancar el análisis del informe de primer debate de la Comisión que estudió la propuesta de reformas parciales a la Constitución que usted está proponiendo y que necesita ser aprobada para que podamos en las próximas elecciones también decidir si queremos o no queremos esos cambios en la Constitución. Sin embargo, anoche no se dio, fue por el tema de la elección de la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La sesión terminó muy tarde, fue convocada nuevamente para el miércoles a las 9 de la mañana. ¿Decepcionado? Bueno, creo que era esperable. Este no es un tema sencillo y indudablemente tiene que ser tratado con toda la responsabilidad del caso. Nosotros en el comité preveíamos varios escenarios. Era difícil llegar al cuarto punto del orden del día teniendo un primer punto con tanto interés de orden político. Pero más allá de ello, lo que es interesante también es reflexionar que finalmente estamos ya en el pleno de la Asamblea Nacional a punto de empezar un debate tan importante para el país y para el Estado ecuatoriano. Creo que ese es el punto más importante que los ecuatorianos tenemos que reconocer e impulsar en la medida que esto puede traer cambios importantes a la institucionalidad democrática. Finalmente está ya en el orden del día. Si bien no se pudo tratar ayer, la sesión se suspendió. Eso lo que quiere decir es que el día miércoles, que ya está convocada, más que convocada está, se retomará la sesión, tendrá que tratarse inmediatamente. Nosotros esperamos que el debate inicie, que se lea el informe y que los asambleístas participen de manera responsable. Estaremos muy pendientes de todos y cada uno de los argumentos de los asambleístas, de las exposiciones, de cuáles son los razonamientos al respecto y por supuesto impulsaremos y defenderemos las propuestas. Ahora hay más razones que nunca para entrar a analizar estas propuestas, toda vez que usted ha planteado que se necesita tener una asamblea más pequeña, una asamblea con miembros que tengan mayores requisitos para poder representar al pueblo ecuatoriano y que sea bicameral para poder evitar todas estas negociaciones políticas y este costo que le ponen, este precio que le ponen a cumplir con su deber. Y le decía que ahora hay más razones que nunca por todos los escándalos que se han develado en los últimos meses acerca de cuántos asambleístas, que llegan a un número de 60 involucrados en casos de corrupción, que han sido catalogados ya como terribles, entre lo menos por el pueblo ecuatoriano. Mire, Janet, si uno considera un número que debería ser relativamente adecuado para integrar la Asamblea Nacional en el Ecuador, debería pensar precisamente en un máximo de 60 asambleístas, se me ocurre a mí, quizás un total de 30 senadores, que es lo que nosotros estamos planteando. Esa asamblea no debería tener más de 90, 100 personas, en términos generales. Si es que pensamos de esa manera, una Cámara de Representantes con 60 y actualmente tenemos 60 personas que tienen aparentes vinculaciones o presunciones de vinculaciones con actos incorrectos o que riñen con la moral, querría decir que toda la estructura del poder legislativo que se requiere para que este país funcione está muy mal representada. Creo que esta es una segunda reflexión importante para los ecuatorianos. Este es un momento trascendental. Nosotros hemos hecho un planteamiento justificado jurídica y conceptualmente, pero creo que la práctica es lo que nos está dando la razón. Precisamente lo que vimos el día de ayer en el debate sobre la necesidad de cumplir con una función trascendental de la Asamblea, que es el enjuiciamiento político, la necesidad de tener buenos procesos legislativos. ¿Cuántos ecuatorianos realmente pueden decir, cuántos podemos decir que los procesos legislativos que se dan en la Asamblea representan el interés de los ecuatorianos? ¿Realmente están facilitando contar con las normas que viabilicen el desarrollo sostenible de nuestra nación? Muy pocos podemos decir eso, y precisamente necesitamos reformar esa estructura de fondo. Desde hace mucho tiempo con usted mismo, Janet, hemos reflexionado tanto sobre si estas reformas son prioridad para los ciudadanos. Definitivamente no lo son, porque los ecuatorianos tienen otras cosas más importantes en qué pensar. Pero está claro también que para poder satisfacer esas necesidades urgentes, económicas, sociales, de seguridad, es imprescindible tener con instituciones que nos permitan a todos trabajar tranquilamente. Si no tenemos eso, todos los días estaremos preocupados de cómo funcionan los funcionarios públicos, de si tienen los límites suficientes, si es que nuestros impuestos están cumpliendo el rol que tienen. Penosamente nos vemos abocados a pensar en eso porque las instituciones no están funcionando adecuadamente. Hoy tenemos una oportunidad
posibilidad de cambiarlas, tenemos una opción, quizás no es perfecta, se puede mejorar y es ahí donde entrará la responsabilidad de los asambleístas para mejorar y sobre todo para responderle a los ciudadanos, no solo a los que estamos atrás de la propuesta, sino a millones de personas que buscan de una u otra manera mejorar la democracia en nuestro país. Y usted dice algo muy cierto, que quizás al pueblo cada día le interesa menos, o dice que le interesa menos lo que pasa en la Asamblea Nacional, lo que se devela como actos de corrupción, que está mucho más preocupado de la parte económica, por ejemplo, de ir y salir y poder tener algo en su mesa todos los días. Pero de las últimas declaraciones de Daniel Mendoza realmente sorprende e indigna lo que sucede en la Asamblea Nacional, que por ejemplo le pusieron precio a su voto para poder aprobar esas reformas económicas que se necesitaban para poder empezar esta reactivación, que ahora ya se está viendo algo más de ventas de acuerdo a los reportes de los gremios empresariales. Pero le ponen le ponen precio a su voto sobre la aprobación de leyes que son indispensables para la sobrevivencia ya de los ecuatorianos. Y esto, pues, como le digo, es una prueba más de que se debería apoyar esta reforma constitucional. Indudablemente, la reflexión sobre la calidad de los asambleístas que nosotros tenemos en el país tiene que convertirse, al menos en esta coyuntura, estamos a puertas de un proceso electoral, tiene que convertirse en una prioridad para los ecuatorianos. Lo que dice el señor Mendoza hoy día evidentemente nos sorprende y nos indigna, que se coticen con plata votos tan importantes para el futuro de los ecuatorianos. Ese señor no ha cumplido con la representación seguramente de un montón de electores que tuvo en su provincia y en el país. Lo que es indignante a su vez es que tengamos que llegar a la intervención de la justicia para que la gente empiece a transparentar las cosas que antes hacía como seguramente parte de su trabajo normal, cotizar sus votos. En el país, desafortunadamente, estamos enfrentando una crisis sistémica frente a la corrupción. Esto quiere decir que tenemos muchos elementos que corregir en el camino. Hemos hablado antes sobre si es que mejorar los requisitos de los asambleístas basta, si es que generar un Senado es suficiente, o si es que debemos apuntar al sistema educativo, o si debemos apuntar al sistema de partidos políticos. Todas son respuestas correctas. Tenemos que hacer absolutamente todos esos cambios, mejorar todas esas instituciones porque el problema es de carácter sistémico. Pero tenemos que empezar por algo, y este es un elemento de fondo. Necesitamos eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana, Janet, que le ha hecho tanto daño al país. Ese ha sido el órgano que ha permitido precisamente un clima de impunidad absoluta en este país. Necesitamos reestructurar la Asamblea. Los ecuatorianos piden a gritos una Asamblea de la que nos podamos sentir orgullosos, que haya, si no todos, pero por lo menos una gran mayoría que garantice decencia en el ejercicio de la función pública, gente que se levante pensando cómo va a cumplir su trabajo, no cómo va a cobrar o cómo va a robar. Y necesitamos darle a la Fiscalía General del Estado mayor independencia. Hoy también, desde hace una semana, hemos testificado resultados históricos para el país en la investigación criminal, precisamente para evitar el daño a la administración pública, que es un daño al bolsillo de todos los ecuatorianos todos los días. Si queremos corregir esto, estas reformas que estamos planteando nos dan una herramienta. Quisiera preguntarle, usted dice que pues se pueden plantear cualquier tipo de reformas a los requisitos que se necesitan para que una persona represente al pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Sin embargo, me pregunto si es que eso será suficiente, toda vez que pues hay personas que presentan todo tipo de requisitos, todo tipo de estudios, trayectorias interesantes, y el momento que llegan al sector público, el momento que llegan a la Asamblea Nacional, se contaminan enseguida del sistema. Es decir, no sé si es un problema de reformas, este es un problema de personas. Como le decía Janet, esto es un problema sistémico. Y el ejemplo que usted pone es claro, yo puedo profundizar un poquito en ello. Por un lado, se puede reflexionar si los requisitos para ser asambleístas, si tener una mejor formación académica, si tener mayor experiencia, son suficientes. La respuesta definitivamente es no son suficientes. Pero hay que recordar que nosotros estamos legislando y tratando de regular para la regla, para que tengamos a los mejores ciudadanos en las funciones públicas, y para eso es bueno pensar que ciertos requisitos adicionales de edad, de experiencia y de formación son buenos, pero no son una garantía. Durante más de 10 años
Tuvimos un gobierno liderado por personas que tenían aparentemente una gran formación académica, pero tenían una altísima deformación moral. La base es los principios y los valores con que las personas enfrentan los retos públicos, los retos en su vida diaria, por supuesto, y eso es lo que refleja la experiencia. Cuando uno va a escoger un funcionario público, tiene que escrutinar precisamente cuál ha sido el funcionamiento de esa persona en su práctica profesional, privada, y cómo enfrenta la función y la representación de los ciudadanos. Eso es lo que aporta la experiencia. La formación sola nos garantiza, sí, cierto conocimiento adicional que es imprescindible para el despacho de temas trascendentales de política pública, pero en esencia lo que necesitamos son valores, ética y el compromiso real de servir a los ciudadanos. Eso nos lleva a otro sistema, el sistema educativo, y reformas trascendentales en ese frente también. Ahora, el tema de los valores y la ética no son medibles ni previsibles. Digamos, algo se puede ver en la trayectoria de esa persona, pero es imposible predecir cómo se va a comportar ya con el poder en sus manos. Porque lo que hemos visto es que las personas lamentablemente se dañan el momento que tienen el poder en sus manos y ven la posibilidad de influenciar con ese poder para la elección de determinados cargos, y en donde ponen a sus amigos, en donde pueden manipular, en donde pueden pedir coimas o pueden pedir algún tipo de retribución a cambio de cumplir su trabajo, como por ejemplo generar obras para sus provincias, etcétera. ¿Y cómo responsabilizar de eso solamente al sistema educativo? A mí no sé, eso a ratos me asusta. No es en las escuelas en donde uno aprende valores solamente. Tal vez ahí se refuerza. El sistema educativo es simplemente una pieza más dentro de la construcción de valores. La familia, indudablemente, Janet, cumple un rol fundamental. En la escuela aprendemos varios principios básicos, pero es en el hogar donde la gente nos formamos, donde aprendimos valores, aprendemos a trabajar, aprendemos a decir la verdad, aprendemos a confrontar las consecuencias de nuestros actos, y por tanto esto implica nuevamente una reflexión muy importante de orden cultural. La gente sí se daña en el camino, el poder corrompe, eso es indudable, pero también en ocasiones los sistemas que tenemos para elegir a las personas no nos permiten reconocer las debilidades intelectuales y las debilidades espirituales y la ausencia de capacidades de la gente. El Ecuador nos ha regalado infinidad de ejemplos en ese sentido. ¿Por qué? Si entramos a la cuerda de la valoración de la fortaleza de nuestro sistema político, tenemos un sistema que penosamente sucumbe al poder del populismo, donde ciertas personas se abanderan y se adueñan de discursos que atienden a las necesidades insatisfechas de la gente, le ofrecen todo lo que pueden en esa circunstancia y finalmente se ganan la confianza de un grupo de ciudadanos desesperados que necesitan encontrar básicamente el Dios que viene enfrente o la diosa que viene al frente a básicamente satisfacer las necesidades. Eso no puede pasar. Nuevamente necesitamos en ese sistema, en la cuerda de la gestión política, fortalecer los partidos políticos, fortalecer la representatividad nacional. Todos estos elementos se complementan, Janet, pero no podemos hacer todo a la vez. Nosotros hemos escogido una fuente de corrupción probada en este país en los últimos 14 años, hemos propuesto una reforma constitucional, venimos trabajando más de un año precisamente para estos cambios, pero si es que esto genera la conciencia que los ecuatorianos necesitan, créame que luego deberemos de empezar un proceso de reforma estructural en la cuerda educativa, de valores en general, en la parte política, para tener todos los elementos claves y terminar con la gente, esperemos, que se requiere en la función pública. Esta semana trataré de hacer un análisis sobre los nuevos miembros de la Comisión de Fiscalización, porque, no sé, a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Y revisando pues la nueva lista, allí veo que hay asambleístas que antes eran funcionarios públicos, que están involucrados no solo en casos de corrupción, sino de crímenes de lesa humanidad, y sin embargo hoy quieren darnos lecciones de ética a través de fiscalizar a los demás. Entonces sí tenemos una crisis de valores impresionante que tenemos que ver cómo se soluciona. Tal vez tenemos que instaurar un sistema de control a los padres de la patria, para que no nos vean la cara. El mayor control para los funcionarios públicos está en el castigo electoral.
Los ciudadanos, a través de la participación directa en las urnas, tenemos la posibilidad de sancionar a todos aquellos que traicionan la fe pública, que traicionan la confianza de sus electores, que en este caso aparentemente son más de 60 personas, si no son todos los que de una manera han fallado a quienes confiaron en un momento determinado en su capacidad para rendir y trabajar en una función pública, en este caso en calidad de legisladores. Ese es el mayor control que los ecuatorianos podemos ejercer. Hoy tenemos una alternativa adicional que nosotros estamos trayendo a la mesa. Vamos al referéndum a decidir directamente qué tipo de instituciones queremos en el país. La reflexión que usted hace, Janet, me permite poner un ejemplo del valor de la propuesta, al menos desde nuestro punto de vista, que estamos haciendo. La fiscalización no puede estar en manos de 10 personas, 15 personas. Estamos viendo todo el caos jurídico generado en esta última semana y desde hace varias semanas en el proceso de negociación, porque 4 o 5 personas tienen el control absoluto de la fiscalización en este país. La Asamblea, dentro de sus atribuciones en el artículo 130, dice legislar, fiscalizar y esperemos que en el futuro pueda designar autoridades competentes y probas. Pero para fiscalizar, todos estamos concentrados en la voluntad de lo que puedan hacer 4 o 5 personas. Eso nosotros estamos corrigiendo. La fiscalización tiene que ser abierta en la Fiscalía para que con los antecedentes de rigor en la Asamblea, con los antecedentes de rigor se proceda precisamente a cumplir esa sanción de fiscalización. Y todas las autoridades públicas tienen un principio que cumplir constitucional, que es la responsabilidad. Todos deben ser responsables, todos los ciudadanos somos responsables, más aún aquellos que ejercen una función pública. El último punto, que es quizás igual de importante, no sé, para algunos mucho más importante, y es fortalecer a la Fiscalía y darle su independencia. Fíjese que participé en un conversatorio con algunos periodistas, un conversatorio con una invitación de un periodista colombiano, en donde nos decía que Diana Salazar es en este momento un ejemplo y admiración de pues, los sistemas judiciales de varios países en Latinoamérica, porque logró lo que muchas fiscalías, como la colombiana, por ejemplo, que tienen hasta helicópteros, aviones, recursos, técnica, personal, tiene absolutamente, económicamente está muy fuerte y todavía no ha logrado satisfacer independencia, un poco más de independencia, los anhelos que tienen determinada parte de la población de Colombia. Aquí se logró la sanción de un expresidente, es decir, de las personas más poderosas del país. Allí entonces está muy importante este tema de poder fortalecer económica y, digamos, a nivel institucional a la Fiscalía. Indudablemente. Yo considero que el planteamiento desde la perspectiva jurídica no creo que tiene argumento en contra, porque la independencia de la Fiscalía está consagrada en la misma Constitución del 2008. No estamos nosotros trayendo un nuevo principio que nos parece importante ponerlo y justificarlo prácticamente. Estamos simplemente diciendo el principio que ya lo reconocieron, porque este principio es vigente en cualquier parte del mundo, tiene que materializarse en la práctica, porque mientras por un lado se decía la Fiscalía es independiente, por el otro lado se decía pero estará sometida al control del Consejo de la Judicatura. Entonces la Fiscalía, para nombrar nuevos fiscales, tiene que recurrir al Consejo de la Judicatura. Para abrir oficinas tiene que recurrir al Consejo de la Judicatura, para abrir expedientes de investigación a los fiscales tiene que recurrir al Consejo de la Judicatura, para sancionar tiene que recurrir al Consejo de la Judicatura, para aprobar su presupuesto tiene que recurrir al Consejo de la Judicatura. Eso no puede ser. Y si en algo los ecuatorianos hemos reconocido un valor en el trabajo que ha hecho la señora fiscal, es precisamente esta opción de darle herramientas suficientes para que cumpla su trabajo, un deber de los ecuatorianos, porque así como exigimos que los funcionarios públicos cumplan con su rol y nos enorgullecemos cuando algunos de ellos lo hacen, como lo hace la señora fiscal, tenemos nosotros también que cumplir con nuestro deber de ciudadanos, primero de actuar y cumplir las normas y las leyes, pero segundo también comprometernos con un mejor Ecuador y un mejor país, y eso en la lucha contra la corrupción es una labor fundamental. Eliminar la corrupción no va a depender de 4 o 5 reformas y de las autoridades, dependerá de nosotros, de los ciudadanos. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a estar pendientes de lo que suceda este miércoles en la Asamblea Nacional. Se ha convocado nuevamente para las 9 de la mañana, el orden del día está ya establecido y este punto de analizar el informe para primer debate sobre esta propuesta de reforma está como tercer punto en esa agenda. Esperemos que logren evacuar este importante
tema para todos los ecuatorianos. Vamos al corte comercial y al regreso estará